주 탄생할 때
감사합니다. 성경 말씀 Muchas gracias. Vamos a leer la palabra de la Biblia. 열왕기하 9장 Segunda Reyes, capítulo 9, desde el versículo 30 vamos a leer. 구약 성경 열왕기하 9장 Antiguo Testamento, Segunda Reyes, capítulo 9, vamos a leer. 열왕기하 9장 Segunda Reyes, capítulo 9, desde el versículo 30. 여호와 이스라엘이 이르니 Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿Sucedió bien a Simri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo: Echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: Id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos, y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo: Esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: En la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: Esta es Jezabel. Hasta aquí hemos leído. 사람들이 Las personas, mientras que viven en el mundo 착한 일만 하고 선하게 haciendo solamente lo bueno, no solamente pueden vivir de manera recta, correcta. 마귀의 유혹도 많고 Hay muchas tentaciones del diablo y hay también tentaciones de las personas que nos rodean y sin desear cometemos errores, cometemos pecado. 근데 성경은 너무너무 신기한 것이 Pero la Biblia es tan increíble. 우리가 죄를 Nosotros cometiendo pecado o haciendo algún error, hay un muro en medio de Dios y nosotros, y viene a ser oscuridad. Llevando la vida de creencia, viene a ser un impedimento inmenso en la vida de creencia. En el Antiguo Testamento, Dios, 라고 말씀하시냐 como había hablado en Jeremías 31, 저희 마음에 두고 저희 y pondré mis leyes en sus corazones, en sus 하나님 법은 pensamientos, la ley de Dios, poniendo en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, y el que lo vaya escribiendo en una tabla y el que lo ponga dentro del arca, la diferencia es inmensa. La ley de Dios, el que lo escriba en la tabla, la piedra, y lo ponga dentro del arca. La tentación del pecado, cuando me llegue a mí, eso que está a lo lejos en el arca, de ninguna manera me puede frenar y es difícil. Contrariamente, dentro de mi corazón, cuando está la ley de Dios, si Dios me habla dentro de mi corazón, sería muy fácil para vencer el pecado, y pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Cuando leemos la Biblia, nosotros, dentro de nosotros, la manifestación de Satanás surge mucho en nosotros y recibimos la tentación. Y en nuestro corazón, cuando somos arrastrados por una tentación, nos arrinconamos y nosotros nos vamos a un rincón y es muy fácil para cometer pecado. Lo que yo quiero compartir esta mañana, había un rey llamado Acab. Después de que su padre fue rey, ahora fue hijo y fue rey, la esposa de Acab está la mujer reina llamada Jezreel, más que Dios. Ella creía en dioses gentiles, Baal y Asera. Entonces Dios, en el periodo de Acab, cuando Jezreel, con esa influencia inmensa de que era reina, a miles de siervos de Dios ha matado y los ha perseguido. Pero Jezreel, viviendo aquella vida, qué increíble la Biblia. Jezreel, arrepintiéndose, la ocasión para
arrepentirse, Dios le ha dado en muchísimas ocasiones. Pero la gente, el arrepentirse acerca de este punto, ya que no llega fácilmente a aquel punto y manteniendo la oscuridad, va viviendo. El pastor Kim Ki-sung en la cárcel con el crimen de homicidio. Durante 17 años estuvo en la cárcel, yendo en esa cárcel de jóvenes, viviendo una vida miserable. Un día había acarreado tantos problemas dentro de la cárcel, varias veces había secuestrado a los guardias e intentó matar a ellos. Ya la cárcel no podía soportar a tal criminal, no podía soportar a él. Entonces dentro de la cárcel había invitado a un pastor muy famoso y este pastor, junto con Kim Ki-sung, la había adoptado como su hijo y realmente había querido cuidar mucho de él, su corazón. Y el pastor Kim Ki-sung decía, padre, sí, ¿cómo estás? A menudo venía a visitarle, no venía así con las manos vacías, le traía ropa, era muy bueno y le ponía dinero también. Un día, este padre que le decía, Ki-sung, tienes que tener cuidado. ¿Qué cosa? Dentro de la cárcel, entre los que están en tu habitación, hay uno de la secta Oxupar. De ninguna manera debes de mezclarte con él. Dice que Pastor Kim Ki-sung no sabía, aunque estaba al lado de él. Y le dijo, bueno, sí está bien. Y cuando le miraba, le dijo, ¿cierto que tú eres secta? ¿Cierto que tú no tienes pecado? Así le había hablado. Si no tienes pecado, ¿por qué viniste a la cárcel? Dice que le iba acorralando. Y que le decía este amigo, hermano, sí, yo he cometido mucho pecado, pero ese pecado yo he sido lavado por completo, por lo cual yo soy justo. Hasta ahora se encontró con miles de personas y no se encontró con nadie que diga que obtuvo el perdón del pecado. Parecía que alguien le pegó la cabeza, sentía eso. Él, habiendo cometido pecado, cuando pensaba en la familia que él había realmente atacado, él no podía olvidar aquello. Yo soy hombre, el hombre muere una vez, yo con que muera una vez, va a acabar todo, no muero dos veces. Siempre él gritaba así, pero en momentos silenciosos, cuando tenía tiempo, él había cometido pecado y tenía mucho remordimiento en su corazón, sentía pena y se acordaba de la familia a quien él había realmente lastimado y tenía vergüenza. Quería lavar todo aquello y como si fuera que, estaba todo bien, con que yo muera, todo acaba. Siempre así él iba gritando, pero en el centro de su corazón, acerca del pecado, tenía remordimiento, temor, pena, miedo. Pero un día, dentro de la cárcel, con ese amigo con quien se encontró, había un amigo que decía, yo no tengo pecado. ¡Ey! Si no tienes pecado, ¿por qué has venido hasta la cárcel? ¿Cierto que tú no has cometido pecado? Y se burlaba y le hablaba. Yo he cometido mucho pecado. Entonces, ¿cómo tú? ¿No tienes pecado? Yo he obtenido el perdón del pecado por la sangre del Señor Jesús. Y él quedó impactado. Y él tenía remordimiento, tenía angustia, pero no había manera. Yo estoy muy bien, con que yo muera todo acaba. Y así siempre gritaba. Pero había alguien que obtuvo el perdón del pecado. Dentro de su corazón, él ahora se concentró. Ese pecado tan sucio. Realmente él quería ser perdonado de ello y eso se levantaba fuertemente en sí. Pero no podía ni expresarlo. ¿Y cómo tú has recibido, Y así él se expresaba. Y este amigo, así le hablaba. No había ido jamás
ni a la puerta de la iglesia, no iba a entender eso. 근데 마음 한 Pero dentro de su corazón, en un rincón, 마음을 받은 사람이 없으면 모르지만 bueno, si no hay nadie que no haya obtenido el perdón del pecado, estaba bien, pero dentro de la cárcel, él se encontraba con la otra persona que obtuvo el perdón del pecado. Entonces él también quería obtener el perdón del pecado y surgía ese deseo inmenso. Al comienzo, soberbio, él decía, ¿cómo tú lo has recibido? Cuéntame detalladamente. 사람이 막 설명을 Y él le iba 하는데 explicando, 세상의 재산 es posible. 잘안 들어가지요. Claro, fácilmente no iba a entrar eso del perdón del pecado. Y él parecía que iba a enloquecer dentro de sí, parecía que iba a enloquecer. 분명히 이 사람은 Claramente esta persona obtuvo el perdón del pecado. Yo también, aprendiendo la manera de obtener el perdón del pecado, quiero obtener el perdón del pecado. Y no podía oír y no podía entender eso. A ver, detalladamente, háblame. Y de nuevo detalladamente le iba hablando. Y claro, no iba a poder entender. Y sentía, pero, gran quebranto. Había alguien que había obtenido el perdón del pecado. Yo no obtuve el perdón del pecado. Yo también quiero obtener el perdón del pecado dentro de su corazón. Yo también quiero obtener el perdón del pecado. Yo también, como este amigo, quiero obtener el perdón del pecado. Y tenía ese deseo inmenso. No sabía cómo realmente aguantar aquello. No, a ver detalladamente, cuéntame de nuevo. Y no podía oír y parecía que iba a enloquecer. Esta persona, es posible. ¿Cómo usted no me entiende? Le decía el compañero. Y ahora abrió su ropa y se desabrochó y sacó un libro. Era el libro El secreto del perdón del pecado, no un nacimiento. Leía el libro, le entraba pero de maravillas. Desde la tarde empezó a leer las 4, las 5, las 6. Ya la gente leía, él iba leyendo, la gente comía, él estaba cautivado. Y eran las 10, las 11, las 12. Y él se iba cautivando en el libro. Y en medio de ello, había algo quebrantoso que no podía entender. ¡Ey! ¿Tú duermes? Discúlpame. Dice que por primera vez en su vida él fue tan humilde. Discúlpame, cuéntame. Mañana, tengo mucho sueño. Cuéntame una vez. Y dice que le suplicó. Y con que le pega una vez ya iba a acabar todo, pero le suplicó eso. Eso es muy fácil. Así le iba explicando y él podía entender. Muchas gracias. Duerme. Y así. Una vez ocurrió algo así en medio de la noche. ¡Ay! Y de nuevo era una vez, 2 veces y luego iba amaneciendo. Todo ese pecado que estaba en su corazón fue perdonado. ¡Wow! Estaba tan feliz. Sí, yo obtuve el perdón del pecado. Desde aquel momento, la vida completamente había cambiado. Nosotros, la palabra, la verdad de Dios, es el corazón de Jesucristo. Esa palabra en el que mi pecado ha sido perdonado cuando lo aceptamos en nuestro corazón. El corazón de Jesucristo quiere decir que entró dentro de mí y va guiando nuestro corazón. Esta persona, durante 17 años, viviendo la vida en la cárcel, saliendo de la cárcel. Después de 3 meses, iba a salir de la cárcel. Le envía la carta a su padre. Padre, distinguido, yo realmente le he acarreado el problema a usted
en 3 meses ahora saldré y yo le saludaré a usted. A sus amigos le escribió la carta dentro de 3 meses. Yo voy a salir, vamos a encontrarnos. 생각을 해보니까 Y cuando él se imaginaba 아버지한테 큰절 한번 올리고 saludando al padre, 따라 드리고 ahora saludándole con la bebida, encontrándose con sus amigos y tomaba un trago, 내가 어떤 일이 될까? ¿qué será que va a ocurrir de mí? 교도소에는 Dentro de la 보통 cárcel 그 comúnmente 장기수들, 무기수들, hay 살인수들 이런 criminales de pena de muerte, pena perpetua. 교도소 안에 Ellos dentro de la cárcel no pueden cometer pecado, no cometen pecado. 10, 15 años. 죄는 한 번도 안 지은 Dice que durante 15 años, ya que no cometen pecado, 죄다 ellos 줄 알아요. piensan que se ha despojado de todo pecado. Ahora me lavé las manos, ya no voy a volver a cometer pecado, especialmente dentro de la cárcel. Los que tienen más empeño son los líderes cristianos, católicos, budistas, y ellos van liderando el budismo dentro. Casi la mayoría, la mitad ya son santos. 사람들 나갈 때 막 Cuando ellos van saliendo, 7년 동안 교도소 durante 17 años estando dentro de la cárcel, vemos cómo ellos van saliendo. Te has empeñado, sí, vamos a vivir bien, me lavé las manos, no voy a volver a cometer pecado. Pero en realidad, casi 처럼 살고 como unos santos, viven los líderes cristianos, católicos, budistas, pero de vuelta ellos vuelven a la cárcel. 착각하고 있어요. Ellos se confunden. 교도소 안에 Ellos se confunden y ya que ellos confían de que no cometerán pecado porque dentro de la cárcel no cometieron pecado, pero de nuevo cuando ven la tentación afuera, ellos fácilmente caen en medio del pecado. Algunos entran después de 6 meses, todos regresan de nuevo. 자기도 Él también, 많이 생각해. él también cuando se detuvo a pensar, 교도소 안에 진실을 살고 dentro de la cárcel vivía con tanta sinceridad. Yo, 있겠나? ni qué hablar de mí. Yo también voy a volver a la cárcel de nuevo. Claro que voy a volver. 이 사람이 자기 Este hombre, cuando él se ponía a pensar en su vida, toda su vida iba a vivir en la cárcel, no iba a poder vivir afuera. Él pensaba que dentro de 10 días de nuevo iba a volver. Él estaba angustiado. 내가 교도소 나가면 Yo, cuando salga de la cárcel, sí, todos dicen que no entrarán, pero gente brillante, más brillante que yo vuelven, yo voy a entrar. Toda mi vida yo me corromperé dentro de la cárcel seguramente. 내가 교도소에 Yo, 들어갈 수 있는 방법이 없나? ¿no habrá alguna manera para que no venga a la cárcel? 방법이든 Yo, ¿con qué 교도소 manera? 정말 그렇게 Si 하겠나? no, realmente, ¿qué cosa impedirá que yo venga a la cárcel? Si hay, realmente yo quisiera estar en ese lugar. No había camino. Y un día se pone a pensar, 힘으로 안 되겠구나. con mi fuerza no podré. 나를 이끌어 줄 지도자라면 Yo necesito un líder, un mentor, un guía que me dirija. Pero desde un comienzo, él conocía gente que usaba los puños. Ningún creyente, no había nadie que de manera espiritual le pueda guiar a él. No tenía recuerdo, no había nadie. 이제 마지막에 Y luego al último, 책을 보았어. 내 ya que vio mi libro, él mirando mi libro, me envió la carta. Pastor Oxupar, respetable, yo he vivido así en la cárcel, en tal día, tal fecha, yo salgo de aquí, creo que de nuevo yo voy a caer en pecado, por favor guíeme a mí. Cuando salga de la cárcel, 대전 한 바퀴로 오라. yo le dije para que venga al Daejeon Hanbad y le escribió la carta a su padre. Padre, 다시 죄를 지고 yo si salgo, creo que de nuevo volveré a la cárcel. Yo me encontré con un buen pastor. Será muy bueno que yo pueda estar allí. Disculpe que no pueda dirigirme allí a saludarlo. Y el padre le respondió y le dijo, si tú 수 있다면 te puedes dirigirte bien en un buen camino, no importa que no te encuentres conmigo, vete, dirígete allí. Y después la cárcel, al momento vino a nuestra iglesia, a la iglesia de Daejeon Hanbad. 한박교회 Y a la iglesia de Daejeon, él estaba allí. Simplemente, bueno, teníamos una habitación vacía, dijimos para que él esté allí. Este hombre durante un año dice que estaba muy agradecido. ¿Por qué? 교회 예배당 쓰레기 다 Porque él iba arreglando la basura, el baño. Nadie le mandaba hacer
eso, pero él, ya que no tenía nada que hacer, iba ordenando aquello. Mira, hace un mes todavía no volvió a la cárcel y estaba muy, muy feliz. 내가 석 달 됐는데 Pasó 교도소까지 3 안 meses, 갔다. todavía no he ido a la cárcel. 가야 할 사람인데 Yo soy una persona que se merece ir a la cárcel. 막 6개월 내가 Pasó 교도소를 6 안 meses. 갔다. No fui todavía a la cárcel. Estaba muy, muy feliz. 그다음에 막 Y 1년이 luego 됐는데 pasó 1 año 형제가 y el hermano estaba muy agradecido. 오늘 새벽에 전화가 왔어요. Y a la madrugada 아프리카 me llamaron que fue a África y volvió a la madrugada. Y después de desayunar, dice que terminando el culto el domingo, mañana va a ir otra vez al exterior. Cuando va al exterior, él es una estrella. 기업인들 Los empresarios realizan ahora la charla del mundo del corazón, el anuncio al evangelio. Creo que desearía no entrar a Corea él. 너무 좋아할 것 같아. Creo que él estará muy feliz si le decimos para que viva en el exterior. Cambió, pero demasiado. 예수님께서 El Señor Jesucristo. Cuando Simón Pedro había negado 3 veces al Señor Jesús, Simón, 마귀가 밀가부려 달라고 너를 청구했어. me ha pedido por ti el diablo. Yo he orado por ti. 우리 속에 많은 Y 것이 우리 속에서 dentro de nosotros, 죄를 지을 수밖에 없어. 안 돼. ahora no podemos menos cometer pecado. Tú cometerás pecado. El Señor no te amará. Si simplemente vive así tomando. Y de tal manera, así nos va guiando. 아합이란 왕이 자기 아버지 오므리가 왕이 되었을 Acá 때 cuando ahora su madre fue reina y luego él se convierte en rey y este hombre, acá tenía un corazón muy débil. 마음이 약한 사람이 대부분 악을 많이 La maldad en este mundo lo comete el que tiene el corazón débil. Acá 이세벨이라고 하는 여자 tenía la esposa llamada Jezabel, y esta mujer era muy, muy, 아합을 만난 아합이 realmente tenía convicción. ¿Y por qué no comes?, le pregunta. Y que delante había una viña y que realmente que ella quería plantar allí y que no le permitían, y sin comer estaba angustiado. ¿Por qué usted se preocupa por ello? Llamando, tenemos que matar allí y vamos a matar, y lo mató. Y a ver, esto es tu viña. Y de tal manera, haciendo la maldad, había servido a los dioses de Baal y había perseguido mucho a los cristianos. Cuando pasa cierto tiempo, la casa de Acab, Dios empieza a maldecir. Acab, cuando se dirige el profeta falso, cuando el verdadero siervo de Dios le dice, si vas allí morirás. Pero Acab tenía miedo de que moriría. Él se puso una ropa común y a un hombre de Judea le puso la ropa de rey, y Acab al final muere allá. Y muriendo, la reina Jezabel, el hijo de rey, ahora Ocosías se convierte en rey. La reina bien sabe, yo ya que sirvo al dios Baal, tengo que arrepentirme. Mi esposo Acab sería bueno que sirva a Dios. Tenemos que volvernos a Dios, tenemos que volvernos a Dios. Tenía aquel corazón, pero en el camino a Nabot muere Acab. Jezabel se derrumba en gran manera. Y después de ello, lo que va ocurriendo continuamente, ¿qué es lo que surge? Ocosías, rey de Acab, ahora cayó, y no aparece cómo cayó, simplemente aparece que cayó. Cuando él cae, ya parecía que iba a morir, porque estaba bien lastimado el cuerpo. Es Israel un reino que cree en Dios, pero
mediante los siervos. Ahora, buscando al siervo de Dios que se cure mi enfermedad. Qué bueno si actúa de tal manera. Pero yo también estando como pastor, algunos hermanos vienen y me piden oración en muchas ocasiones, que su cuerpo está incómodo o que tiene alguna dificultad. Y hay veces que estoy ocupado, pero a veces soy muy feliz. Este hermano ahora tiene dificultad, sufre, seguramente tendrá dificultad, seguramente Dios va a ayudarnos y de tal manera orando, ya que vivimos mediante Dios. Lo importante entre Dios y mi ser, cuando se aparta la relación entre Dios y mi ser, es todo el fin en la vida de creencia. A veces, cuando viene la tentación o cuando recibo alguna prueba, y si voy en medio del pecado, yo exactamente sé qué va a ocurrir de mí. De ninguna manera yo quiero entristecer a Dios. Sin embargo, señores, mientras que vivimos la vida, hay veces que entristecemos al Señor. A veces, cuando vivimos sin pensar mucho, en aquellos momentos, esta mujer llamada Jezabel, ya que es reina, viene a ser la madre del rey porque su hijo se convierte en rey. Y le dice, rey, le dice la madre, yo veo que Dios nos da la dificultad a nuestra familia. Es el momento en que tú no debes caer, pero te has caído y hay dificultad y hasta amenaza tu vida. Y siento que Dios está haciendo esto. Rey, ahora vamos a volver a Dios. En caso que tu padre, el rey Acab, se hubiese vuelto a Dios, iba a estar muy bien, pero sin saber aquello, sirviendo al Dios Baal, tuvimos esta dificultad. Usted también debe ir en busca de Dios. Jezabel, de tal manera, debía hablar a Ocosías. Pero Jezabel sabía que debía actuar así. Sin embargo, ay, ya cometí pecado. No creo que Dios me ayude. No me va a oír seguramente Dios. Ya cometí pecado de antemano. Y como si fuera que no haya pasado nada, pasó de largo. El hijo de Acab, Ocosías, había caído. Y en ese momento no tenía ni hospital oriental, Moreshigue, y no había en dónde ir y solamente tenía a Dios. El rey Ocosías parecía que iba a morir, quería hallar la gracia de Dios, pero mi padre y mi madre había estado en contra de Dios, mató a muchos profetas de Jehová, porque yo oré, Dios no me va a oír, sentía de que Dios no le iba a oír. Envía al siervo y le dice, yendo al Dios de Israel, Jehová, el pecado que yo cometí, el pecado de mis padres, obteniendo el perdón de ellos, para que me dé la misericordia y que me realmente deje vivir ora de tal manera. Así debía hablar Ocosías, pero Ocosías, ahora mi padre, mi madre estuvo en contra de Dios, pero Dios no me va a oír a mí. Y por lo cual Ocosías al dios de Cron, Baal-zebul, de los filisteos, dice para que pregunte si esta enfermedad él se va a curar. Y va junto a Baal-zebul y pregunta si me curaré y que ore por el rey y que me cure. Y le va para suplicar aquello. Se dirige el hombre de Dios y Eliseo aparece atrás y le dice, desaparece, le dice, porque no hay Dios en Israel. Elías le dice, tú, porque no hay Dios en Israel, tú vas junto al Dios Baal-zebul de Cron, tú vas a morir.
en la cama. 종이 돌아오니까 왜 그냥 돌아왔느냐? ¿Por qué has vuelto simplemente? 어떤 사람이 Un hombre 그렇게 이야기하더라고. así me habló. 어떻게 생겼나? 뭐 Porque 머리 como es, 다리부터 이 tenía el 기둥 cuero en 엘리야. su 기사 cintura. 엘리야. Es Elías el tisbita, sí. 그래 엘리야를 Y 50년에 보내가지고 le 오라고 envía a Elías mediante, 50년에 죽고 다음에 두 번째 50년에 죽고 세 de 번째 nuevo le 50년에 envía en la segunda, en la tercera ocasión al centenario. 저 뭡니까? Y 이 아하시아가 Ocosías, 하나님의 사람이요. hombre de 내가 Dios, 왕이지만 미련하게 yo soy rey, 행했습니다. pero he hecho de 내가 manera 정말 muy 하나님을 necia. 찾은 것, 에그런신 Yo 바알세부스를 he buscado a 찾았습니다. Baal-Zebut, 나에게 al 은혜를 Dios de 베풀어 Cron. 주시옵소서. Señor, por favor, deme su 불쌍히 여기죠. gracia, 내가 ten 뉘우칩니다. 이 misericordia. 하나님의 은혜 Yo 믿고 ahora 싶습니다. quisiera 저를 arrepentirme, 불쌍히 quisiera hallar la gracia de 그러면 Dios, que tenga misericordia de mí. Entonces Dios se iba a manifestar allí. 어떤 사람들은 Algunas 저희들 personas nos dice 회개하지 que 않는다고. nosotros no nos arrepentimos. 보통 사람들은 하나님 내가 Comúnmente, Señor, yo he cometido pecado, perdóneme, yo he robado, Señor, perdóneme, yo he mentido, perdóneme. 회개라고 하는 것은 El arrepentimiento, 하나님의 존재와 나라는 la existencia de Dios y mi existencia, están ambos. Y cuando leemos acerca de los reyes, 오늘 이 자리에 모인 여러분 ustedes que están reunidos aquí son un rey, son 왕이십니다. rey en el reino de su corazón, ¿verdad que sí? 그럼 여러분이 마음의 왕국의 Entonces, si son rey en el reino de su corazón, pueden actuar como Acab, como Cosías, 다윗처럼 할 o 수도 como 있고 David, 히스기야처럼 o 할 como 수가 있어요. Ezequías. 여러분이 Ustedes, 하나님을 마음에 높이고 cuando enaltecen a Dios en 나의 su 모든 corazón, 결과가 y 하나님께로부터 온다는 사실을 todo el 알고 resultado mío proviene de 하나님을 Dios. 섬겨 그렇게 Y sirviendo a Dios, cuando ustedes marchan hacia 반드시 adelante, 하나님 우리에게 복을 sin lugar a duda, Dios nos bendice a nosotros. Aquello, todos lo saben. 근데 이제 우리가 그래 가다 Pero 보니까 cuando nos vamos dirigiendo, 때때로 우리가 a veces 악한 사단의 nosotros 유혹을 받아가지고 recibimos la tentación de Satanás 우리도 모르는 maligno y 세상에 sin 빠져가지고 darnos cuenta, 죄를 짓거나 cayendo en medio de ello, 잘못을 cometemos 저지르고. pecado, cometemos errores. 그러면 이제 뭐냐면 Entonces, ¿qué viene a 내가 hacer? Yo, 박옥수라고 하는 사람이 el hombre llamado Oxupar, 박옥수라는 이 마음의 세계에서 내가 dentro del mundo del corazón llamado Oxupar, yo vivo como 내가 quiero. 왕인데 내가 Yo soy rey y mientras que voy viviendo la vida, delante de mí, todo problema que llega no tengo capacidad para resolver aquello. Yo necesito de Dios y en el palacio de mi corazón, aunque yo soy rey, yo trayendo a Dios en mi corazón como mi Dios, como mi rey, dirigiendo a Él conforme a su palabra, conforme a su guía, conforme a su corazón. El que viva recibiendo la guía, vivimos aquella vida. Yo soy rey, pero otro rey que es Dios, Él sí es rey. Aunque yo soy rey, si vivo obedeciendo la palabra de Dios, obtendré la bendición. Pero Cosías, ya que es rey, no sabe lo que va a ocurrir delante de él, no sabe ni el resultado, piensa que es sobresaliente y vive conforme a cómo él piensa y no sabe que morirá destruyéndose. En ese momento Jezabel, delante del rey Cosías, debería de ir. Señor rey, acá su padre, cuando él vivía, había perseguido mucho a los siervos de Dios, los había atacado. Y en Gilead, él había terminado su vida de manera miserable. Tenemos un camino por el cual podemos vivir. No importa cómo usted haya vivido. El aceptar a Dios como a Jehová como Dios, el servir a Él, obedeciendo su palabra, cuando vamos sirviendo a Él, usted recibirá gran bendición. Pero el Dios Baal-Zebut de Cron
빈다는 그 말이 el 됩니까? pedir a Él, eso es absurdo. 돌이키시옵소서. Debe de arrepentirse. 이제 그 진짜 Ahora, 이세벨이 자기 realmente 아들 Jezabel 그렇게 이야기했어요. debería hablar así a su hijo. 만일의 왕이 지금은 돌이키고 Rey, si ahora usted se 그 일도 하나 arrepiente 숨기지 아니하고 y 하나님 앞에 돌아오면 realmente si 하나님 usted 반드시 viene 은혜를 delante de 베푸시오. Dios, Dios le dará la gracia, sin lugar a duda. 그 아시아 마음속에 많은 Y dentro de su corazón surgían 내가 muchas 여호와께 guerras. 기도하면 듣겠어. Si yo oro 우리 a Dios, 아버지가 Dios me va 하나님의 a 소원을 oír. 죽였는데 Había matado a 우리 mi 어머니 padre al 하나님 siervo de 소원을 Dios, mi madre 대적했는데 estuvo en contra del siervo de Dios. 분명히 Sin lugar a 이세벨이 duda, 이뤘을 때 자기 남편 cuando Jezabel se 아합도 pone a ver, 저주받을 길러 나머지 su 죽고 padre también 아시아는 왕이 되지 recibió la 얼마나 maldición, 내가 murió. 뭐 죽을 병인 Y 거예요. también Jezabel iba a caer y 하나님 morir. 하는데 에도는 Ocosías 18 también iba a morir 세대기로 cayendo. 가니까 Y cuando va a 저가 preguntar 아닌데 al Dios de 저가 Cron, Baal-zebub, 왕이시여 no, no es eso, está mal. 안되옵나이다. Rey no debe irse de tal manera. 내가 No, 하나님을 섬긴 사람 다 멸망만 한 명도 없지만 no hay nadie que 하나님 뜻은 haya 다 sido 저주를 destruido cuando 받습니다. cree en Dios, pero 이제 왕이 aparte de ellos 지금 todos son 몸이 destruidos. 이상한데 Usted está muy 에도는 발세우시 enfermo. 뭡니까? 여호와께 ¿Qué 나아가야 es ir junto a 합니다. 여호와를 Baal-zebub, Dios de Cron? 찾읍시다. Vamos a ir en busca de Jehová. Tenemos que ir junto a Jehová. Así debía de actuar. 근데 사탄 우리 마음 그거. Pero Satanás impide para que hagamos aquello. 그래서 여러분 우리가 구원받고도 Después de recibir la salvación dentro de la iglesia, nos encontramos con muchas personas 수십 년 동안 durante miles de años. 그리고 여러분 교회를 Y 떠난 luego 많은 사람들 las personas que se han apartado de la iglesia también nos vamos encontrando durante años. 그들이 구원받고 정말 Ellos después de recibir la salvación han estado felices, contentos, 신앙이 좋아져 gozosos, la vida de creencia ha mejorado, ellos han tenido orgullo. 높이기 시작. Un día el corazón de ellos se enalteció y ellos se han dirigido conforme a la carne, mientras que van siguiendo su pensamiento, 죄 속에 빠지면서 cayendo en medio del pecado. Se aparta de Dios. 오늘 아침 우리 앞에 En esta 하나님 앞에 mañana, 앉아 있는 우리들 delante de Dios, nosotros que estamos aquí, 누가 여러분 하나님께 온전합니까? ¿quién es 누가 perfecto? 허물이 없습니까? ¿Quién no tiene error 누가 entre 범죄하지 않는 ustedes? 사람이 있습니까? ¿Quién entre ustedes no ha cometido pecado? 그래서 하나님이 범죄한 Por lo 우리들에게 cual, 뭘 주는 a nosotros que hemos cometido pecado, Dios que nos ha dado lo que se llama el 여러분들 정말 arrepentimiento. 하나님 앞에 회개하고 Delante del 돌이키면 Señor, si se arrepienten, si se vuelven en realidad, 하나님 여러분은 그 모든 범죄 십자가의 todo 그 모든 pecado, ya que en la cruz 하나님 perfectamente lo ha 마음으로 lavado, 기억도 안 하신다. en el corazón de Dios ni se acuerda, dice. 인간이 아닙니다. Dios no es hombre como nosotros. 여러분 내가 어떤 잘못을 Y 저질렀거나 cuando cometemos un 잘못했으면 error, cuando hacemos algo malo, 뭐 그거 있고 ay, ¿qué tanto con eso? Vamos a hacer como que nunca ocurrió. Perdón, perdón, perdón. No, hagamos como que nunca ocurrió. Está bien, muchas gracias. 그래도 우리 인간 Pero igual somos hombres. De nuevo, cuando le vemos, si yo cometí el error ante aquella persona y eso queda en nuestro corazón, no tenemos libertad en nuestro corazón, es así. Pero Dios no es así. 죄를 살 때 그냥 죄를 Cuando perdona nuestro pecado, no simplemente lo ha perdonado, sino que para que no se acuerde, lo ha borrado de la memoria de Dios. Y por eso 모르십니다. no sabe qué pecado han cometido, porque dice que no se acuerda, ¿correcto? Y el arrepentimiento verdadero, el pensamiento que surge en sí, el seguir este pensamiento en sí es malo. No seguir el pensamiento que surge en mí, sí, seguir la palabra, seguir ese corazón que Dios nos da, es vivir de tal manera, porque todo lo que salga de mi carne es malo, sucio y es haber descubierto aquello. Jezabel en realidad, seriamente iba a ser bueno que hable con Ocosías, pero no habló con Ocosías así. Ocosías, cuando fue a preguntar a Baal-zebub, Dios de Cron, y se encuentra con Elías Tifita, y no se pudo encontrar. De nuevo, Elías se pone delante del rey Ocosías. Tú morirás. Del hecho en que estás no te levantarás. Ciertamente morirás. Ocosías en ese momento
siervo de 내가 Dios, 너무 미련한 일을 행했는데 yo he hecho algo muy 내가 알기로 necio. 여호와 하나님의 긍휼을 Yo 크시고 bien sé 자비하는 que la misericordia y la 하나님이신데 compasión del Señor es 용서하시기를 기뻐하시고 은혜 grandioso, 베푸시기 que 원하는 se goza en 하나님이신데 perdonar y en dar la gracia. 하나님 나를 저주하시는 Señor, 분을 은혜를 베푸시기 원하시는 분인데 desea darme la gracia en lugar de 그분 maldecirme. 하나님이란 나를 Ese 용서하시고 Dios, 은혜를 베푸실 줄 믿습니다. yo confío de que me va a perdonar y me dará la gracia. 앞으로 이 땅에 En 오실 예수 시대 adelante, 못밖에 el Señor 죽으신 죄를 Jesucristo que vendrá a esta 이제 tierra 다 cuando 살 줄 믿습니다. obtenemos el perdón del pecado, sabemos que 받으시옵소서. perdonará todo este pecado. Reciba. 하나님은 여러분이 Dios, 죄를 ustedes, sea 지어도 cual fuera el pecado que 어떤 악을 cometan, 행해도 sean la maldad que cometan, 이건 참 마음으로 내가 악을 저지르고 더러운 걸 깨닫고 haciendo lo malo, 하나님을 entendiendo 향하여 마음을 realmente lo 열어보는 malo, y si uno abriendo el corazón se 여러분, acerca a 어떤 Dios, 악이든지, sea cual 어떤 fuera la maldad, 죄든지, sea cual fuera el 어떤 pecado, 사람이든지 sea 하나님 cual fuera el 받으십니다. tipo de persona, Dios lo aceptará. 아방이 El rey Acab 아시아가 o Cosías, 그 회개라는 걸 모르고 sin conocer lo que es el arrepentimiento, sin saber lo que era volver, simplemente se va a esa dirección y hay mucha gente que es así. Nosotros, el haber robado, el haber mentido, el haber estafado o el haber adulterado, aunque esto también es un gran pecado, sin embargo, el pecado de no arrepentirse, el pecado de no volver, continuamente sigue a la carne, y ese pecado de no cambiar el corazón, Dios aborrece aquello. Contrariamente, ustedes realmente viniendo delante de Dios y se arrepienten de su pecado, y si ustedes se vuelven, y Dios, por favor, ten misericordia de mí. Mi pensamiento es sucio, vil, dejando mi pensamiento. Quisiera vivir siguiendo la palabra de Dios. Quisiera recibir la guía del corazón de Dios. Ese corazón teniendo. Yo a menudo he testificado de tal manera. Cuando estaba yo en el área de comunicaciones en el cuartel, estaba en el sector de tomar los exámenes. 5 clases se graduaba cada semana. Y el comandante del entrenamiento ahora está de hecho que el primer al quinto puesto elija la región que desea ir. Entonces, si obtiene el primero y entre el quinto puesto, uno puede elegir, y yo era el que calificaba. No es difícil convertirlo en primer puesto. Yo iba calculando, y en una semana, si realmente nosotros vamos dando realmente los buenos puntajes a las 5 personas, y podría realmente ganar tanto dinero hasta que termine el cuartel como $10 millones si juntaba todo ese dinero. Todos me pedían que querían ir a la región posterior. Es decir, ellos querían decirme que me iban a pagar. Si yo hacía bien, yo podía ganar $10 millones en aquel entonces al terminar el cuartel si yo juntaba todo ese dinero. Yo, con 100 millones, 1000 millones, yo a cambio de ese dinero, si me aparto de Dios, ¿qué sería de beneficio para mí? Estando en el cuartel, tanta gracia Dios me había revestido, y entre Dios y mi ser, yo no quería poner ni un poquito de distancia entre nosotros. Claro, hay veces que cometo errores, hay veces que cometo pecado. Sí, tengo errores, pero dentro de mi corazón, por aquello, yo no quería tener una relación realmente vergonzosa, una relación realmente distante con Dios por ese hecho. Pero somos Dios, podemos actuar de tal manera, podemos cometer errores, por lo cual
Dios ha dado solamente al hombre lo que se llama arrepentimiento. Yo ahora he sido engañado por el espíritu maligno. Sí, yo he sido engañado por Satanás. Yo he cometido el error. Yo, sí, no. ¿Cómo voy a vivir en adelante? Aunque no tenga garantía de mi carro, tengo que tener garantía de Dios. Debo ser uno con Dios. Es igual que tener la garantía de Dios. Sin pagar ningún centavo, con la fe de creer en Dios las veces que tenemos la dificultad. Hasta ahora, miles de dificultades yo he tenido, pero jamás Dios me ha dado la espalda. Y en medio de Dios y mi ser, no quisiera poner la oscuridad entre nosotros, entre Dios y mi ser. Aunque sea un poquito de distancia, no quisiera dejar. Pero qué pena. No es que no podemos hacerlo por la falta de dinero, tampoco nosotros no gastamos dinero por ello. Yo he obtenido el perdón del pecado, yo voy tras la carne hoy en día y estoy haciendo algo que Dios no se goza, uno bien lo sabe. Aunque lo sabe, uno ahora va delante de Dios. Señor, yo me arrepiento. Realmente usted no se goza, pero he cometido esta maldad. Quisiera hallar la gracia de Dios. Este problema, es decir, ustedes tienen que evitar que ese problema sea un muro entre Dios y ustedes. Mi esposa, yo me convertí en mi esposa, convirtiéndome en la esposa mía. Estaba mi suegra, hace años que ella falleció. Mi suegra amaba al Señor y cuando falleció, ella había escrito toda la Biblia porque quería guardar la Biblia en su corazón. Mi suegra, a Myunsu, a Yongguk, a los hijos de mi cuñada Chua, Kyung-a, a todos los nietos ella iba guiando. Cuando mi suegra realmente falleció, los niños también han estado muy tristes. Mi esposa, cuando se encuentra así, se encuentra con los hijos míos, así hizo tu papá, así hizo tu papá. Y cuando se encuentra con los nietos, mi esposa va contando esto y esto, aquello. La reina Jezabel, si un poquito se pusiese a pensar delante de Dios, ahora cometiendo pecado, sintiendo el peso, había servido a Baal, convirtiéndose en Baal, ahora mi esposo ha muerto, mi hijo ahora se convirtió en rey y cayó por la ventana y ahora está por morir. Esto es por la influencia mía, debo de arrepentirme. Ahora, aunque su hijo viene a ser rey Ocosías, yo hice lo necio y sirviendo a Baal. Acá fue asesinado Ahora yo me arrepiento, rey Ocosías, como madre que soy, yo he hecho realmente lo injusto y he impedido el camino para que usted vaya con Dios. Pero la manera para sobrevivir, tenemos que volver al Dios de Israel, Jehová. O si no, si ahora aplazamos aquello, parece que podemos escapar, pero al final seremos destruidos. Ahora usted debe arrepentirse y clamar en Jehová. Al siervo de Dios, Elías Tisbita, cuando Él venga, vamos a pedir la gracia, vamos a pedir la misericordia. Dios desea darnos la gracia. Dios perdonará el pecado de usted. De esta manera, debía de haber suplicado con todo el corazón. Pero Jezabel no pudo hacer así. Ocosías había muerto. Y luego, después de Ocosías, el rey que le sigue muere. Y mediante Jehú muere.
이제 그 길앗 아못의 Gilad Amot, Jehú que estaba allí después de ser rey cuando fue ungido, 치라 que mata al rey y en realidad 요람을 죽여버려. mató a Joram. 그러니 이제 Y luego 누가 Jehú entra al palacio. 그러니까 이 소식을 다 듣고 이세벨이 Habiendo oído toda esta noticia en el palacio, 꾸미고 Jezabel 죽을 줄 se maquilla, se prepara para morir y mira 주인을 죽인 너 la 시골이 ventana. 어찌하느냐. Tú has que matado al siervo, ¿estás en paz? Porque mató al rey. Mirando a Jehú le dice aquello. Jehú 내 dice, 편에서 나와 그랬어. ¿quién está de mi parte? 거기 이제 Y allí 왕궁에 있는 네 지가 estaban los eunucos que eran hombres 이세벨을 숨기던 y son eunucos que 던져 그랬어. escondían a Jezabel. ¡Tírenla! 높은 창에 Y la había tirado de lo lejos de la ventana, de lo alto, y pisándole. 여호와 들어와서 먹고 Jehú entró, tomó, bebió, comió, y luego, cuando fue para sepultar a ella, solamente quedó la calavera y los pies y las palmas. El perro le había comido todo. Y luego lo que vemos, lo que sigue, 70 hijos de Acab al momento son asesinados. 많은 사람들은 지금 Mucha gente, porque ahora mismo no le llega la muerte, porque ahora mismo no le llega la maldición, porque ahora mismo no le llega la destrucción. Titubea, titubea, titubea y muchas veces permite la oscuridad. 죄사함을 받았지만 Aunque ha obtenido el perdón del pecado, 거듭났지만 aunque ha renacido, 여전히 내가 어두운 삶을 de igual manera vive la vida oscura y el 역사해서 espíritu maligno mientras que va trabajando 우리로 하여금 a nosotros. 교회를 대적하는 사람들 Surge personas que atacan la iglesia y 거기까지 형제였던 형제다. ese hermano que era hermano realmente hasta ayer va junto al juzgado a decir cosas tan malas que somos sectas. 사탄은 여러분 하나 가지고 얼마든지 Satanás, cuanto fuese en cada uno de ustedes, puede engañar a ustedes 전혀 y 부족한 para nada es difícil, con suficiente sabiduría, puede convertirlo de su parte a ustedes. Lo hace muy bien. Y en el corazón de ustedes en esta mañana, 어떤 죄가 있고 어떤 악이 sea cual fuera el pecado, la maldad que ustedes tengan, Dios a nosotros nos ha dado lo que se llama el arrepentimiento. Señor, el siervo se ha equivocado, Señor. 내가 하나님 말씀을 Yo me he apartado de la palabra de Dios y conforme a la palabra de Dios yo he vivido. 하나 둘 쌓이면서 Cuando se acumula uno a uno los errores, su corazón se aparta de Dios 기도 안 들으시네. y Dios no oye mi oración. Y de tal manera, muchas personas 이 영원한 구원을 받고 recibiendo esta salvación eterna, recibiendo esta bendición eterna, habiendo hallado la gracia eterna, 저주길로 va hacia el camino de la destrucción, engañado por Satanás, es arrastrado de tal manera. 가는 유다 Judas Iscariote 예수님의 12제자 중에 하나였어. era uno de los 12 discípulos del Señor Jesucristo. 비참하게 De manera miserable, 멸망당한 fue destruido y cuando vemos aquello es terrible. 반대로 여러분 Contrariamente, sea cual fuera el pecado o la maldad que hayan cometido, 내가 이 생각대로 가면 망하겠다. cuando entra este pensamiento, yo fracasaré, yo seré destruido, yo fracasaré, sí, yo voy a morir, todos vamos a fracasar. Exactamente sabiendo aquello, 얘기하고 arrepintiéndose, Dios, para que nos volvamos, nos va hablando. 하는 거 이런 사이에 Entre Dios y ustedes, 그만큼은 ni una 두지 pizca de 말고 oscuridad 죄를 두지 dejen, no dejen ni un 죄를 pecado. 하나님에 나아가서 Y si cometen pecado yendo delante de Dios, 죄를 다 사했지만 aunque en la cruz nuestro pecado ha sido lavado, ahora impedimento, surge un problema porque hemos cometido pecado y parece que Jesucristo no trabaja en nuestro corazón, como Jezabel. 만약 이세벨이 그때 Si Jezabel en aquel momento hubiese cambiado, 아시아가 죽지 않았어. Ocosías no iba a morir. 그 두 번째 아들 그
y el hijo menor, Joram, 죽지 않았습니다. no iba a morir mediante Jehú. 자기도 죽지 않았습니다. Ella tampoco iba a morir. 그다음에 자기 아들 Y también 70명, sus 70 hijos, 아합의 아들 70명의 70 hijos de Acab, 잘라가지고 오잖아요. cortando la cabeza de ellos, 그런 viene. 무서운 저주를 Esa 막을 maldición 수가 있었어요. terrible iba a poder impedir. 세벨은 Y Jezabel, 하나님 아닌 바알시라고 a Dios Baal, que no era Dios, iba sirviendo en el corazón de ustedes, sirviendo a su ser, que no es Dios, cuando van tras el pensamiento que surge de su corazón. Y el hecho que actúen de tal manera es algo terrible. Aunque hemos recibido la salvación, apartada de Dios, estando de parte del diablo, ahora, para que Dios, ahora, de tal manera, para que no podamos recibir la maldición, nos va guiando. Ese hermano que amaba a la iglesia, que vivía por la iglesia, que vivía por el evangelio hasta ayer, se convierte en enemigo como ellos. Ese hermano que tomaba, bebía, disfrutaba, Judas Iscariote se convirtió en el enemigo que vende al Señor Jesús después de haber negado 3 veces. Grandes y pequeñas tentaciones cuando va otorgando a nosotros hace para que no podamos creer en Dios y para que vayamos conforme a la manera del hombre y para que vayamos a caer en medio del pecado. El Señor Jesucristo perdonó todo nuestro pecado, aunque tengamos un poquito de pecado. Sí, perdonó todo pecado. Ustedes en el corazón, ese pecado que han cometido delante de Dios, yendo delante de Dios, hallando la gracia. Claro, por la sangre del Señor Jesucristo ha sido lavado, pero si el pecado queda en nuestro corazón, viene a ser una oscuridad. Señor, este pecado también. Confío de que he sido lavado, ya no seré amarrado de ello, no viviré conforme al pensamiento y conforme a la palabra de Dios. En medio de la gracia del Señor yo marcharé. A menudo seguramente cometen errores, volviendo ustedes como Jezabel. Esa maldición, la maldición de su casa. Jezabel había cometido miles de maldiciones y había muerto Acab, Ocosías, luego Jezabel, luego 70 hijos de Acab, y por una mujer Jezabel, en ese reino del rey, el veneno de la muerte ella esparció y así se apartó. Jezabel, si se hubiese arrepentido y si hubiese regresado, Señor Rey, le suplico, por favor, yo he sido necia y he desechado a Jehová, Rey de Israel, y he servido al Dios Baal. Por ello Acab murió y Ocosías también es asesinado, cayendo la ventana, y Joram también. Ahora es el momento de volver ante el Señor. Señor, perdone mi pecado, no se acuerda de mi pecado. Y, Señor, rescáteme de este pecado y bendígame. Al Dios de Israel, yo lo anhelo. Pueblo mío, vamos a servir a Jehová. Vamos a ir delante de Dios y vamos a servir a Él y vamos a vivir por Él. Qué bueno iba a ser. Hoy en día algunas personas se han apartado de la iglesia. Claramente han recibido la salvación. Son hermanos que han obtenido el perdón del pecado. En medio de la oscuridad, poco a poco, profundamente, se ponen en contra del Evangelio y la iglesia y qué pena nos causa. Y realmente están muy seguros de hacer la maldad. En el corazón de ustedes, sea cual fuera el pecado, la oscuridad, no lo dejen en su corazón en este día. Si entienden de que es un error, espero que se arrepientan delante del Señor que haya en la gracia y siendo lavados por la sangre de la cruz, confiando de que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo, volviéndose ello, poniéndose de parte de Jesucristo en medio de la gracia. Espero que ustedes se erijan. Eso lo deseo con todo el corazón. Ahora no importa, pero después de un año, pero después de 5 años, después de 10 años, aunque ahora están bien, como Jezabel y como Acab, ese fin de ellos, como fuese
cuanto fuese podemos recibir la maldición como ellos. Lo que nos ha dado a nosotros es el arrepentimiento, ese pensamiento de confiar en nosotros, el vivir conforme a mi pensamiento. Esto me hace fracasar, desechando nuestro ser. Y si nos erigimos en la fe de creer en el Señor Jesús, seremos uno con el Señor Jesús. Y mediante la sangre del Señor Jesús, ya que hemos sido lavados perfectamente, disfrutando la paz de Dios, Dios trabajará en ustedes y Dios no tiene carne mediante nuestra carne deseando trabajar dentro de nosotros. Si ustedes viven con el corazón de Dios mediante la carne, glorificarán al Señor y tendrán la vida de tener frutos y de tal manera Dios los va guiando. En primer lugar, porque no se ve ante los ojos, porque han obtenido el perdón del pecado. Por favor, no lo pasen hacia la ligera. Toda oscuridad echando ese gozo que obtienen dentro de Jesucristo, ese amor, mediante ello, dando gozo al Señor Jesús. Si son así, una vida muy bendita, sobreabundante podrán vivir. Así confío. Vamos a orar. Vamos a cerrar los ojos. Espero que miren el corazón de ustedes. Sea quien fuera, si tienen un pequeño pecado, una pequeña oscuridad, no lo acepten en su corazón. Y creyendo de que ha sido lavado por la sangre del Señor Jesucristo, espero que ustedes se despojen mediante el Señor con la fe, creyendo de que han sido perdonados, despojándose de ellos. Si ustedes viven estando de parte de Dios, aunque ahora parece difícil, Dios hará un mañana muy bendito. Vamos a orar personalmente.